Ya está grabando. Oremos. Señor, en esta noche te damos gracias por este día, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos aquí como hermanos para aprender de tu palabra, como iglesia, Señor, para crecer, para conocerte cada día más y para entender, Señor, el propósito por el que tú nos ingresaste, Señor, en este proceso de formación. Ayúdanos, Señor, a recibir tu palabra y ponerla por obra en nuestra vida. Que no seamos oidores olvidadizos, sino que seamos, Señor, personas que reciben tu palabra en esa tierra que da fruto abundante. Gracias, Dios, por tu Espíritu Santo, que es el que nos guía a toda verdad. Ponemos esta clase delante de ti y te pedimos que nos hables. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, les pedimos que hicieran una tablita en una hoja de blog, ¿cierto? Era una tablita que ustedes iban a hacer con 20 casillas, ¿cierto? Van a sacar esa tablita, por favor. ¿Y qué vamos a hacer con esa tablita? En este momento les voy a dar solamente unos minutos. Perdón, una pregunta. Es que una estudiante me está diciendo que no puede ingresar porque ella se conecta con una cuenta empresarial. ¿Eso tiene algo que ver? No te sabría responder. No debería afectarle. No, posiblemente sí, si la empresa tiene alguna restricción, si sí le tiene puede dominio no se afectar. puede. Si de pronto tiene algún correo personal, que trate de ingresar por ahí, Lina. Que se salga de la cuenta empresarial y entre por el de ella personal, a ver si sí le da. Ah, bueno, gracias. Ok. Bueno. Entonces, ya sacamos la tablita y les voy a dar unos minuticos y vamos a abrir la palabra en Efesios 5. Vamos a leer del versículo 1 al 16. Y ustedes en esa tablita, en la parte derecha, van a escribir en cada versículo, del 1 al 19, perdón, al 20. No, perdón, no se te escuchó el capítulo del... Recuerden que usamos el chat, ¿listo? Para poder porque se distorsiona el sonido. Ahora, voy a repetir. Voy a repetir la cita. Efesios 5, del 1 al 20. Entonces, en la tablita, ustedes van a buscar Efesios 5, del 1 al 20, y en la tablita, en la parte derecha, vamos a escribir versículo por versículo lo que nos manda a hacer el Señor. Y en la parte izquierda, vamos a escribir lo que nos manda a no hacer. ¿Sí me hice entender? En la tablita hay 20 casillas. Efesios 5, del 1 al 20, nos va a dar unas indicaciones de qué hacer y qué no hacer. Entonces, en la parte derecha vamos a escribir, por ejemplo, en la primer casillita, versículo 1, qué hacer. Si hay algo que no debamos hacer, lo escribimos en la parte izquierda. Versículo 2, si nos dicen algo que debamos hacer, lo escribimos. Si hay algo que no debamos hacer, lo escribimos en la parte izquierda. ¿Me hice entender? Entonces, a partir de ya, juiciositos y rápido. Amarren el perro.
¿Cómo vamos? ¿Últimos 2 minuticos o 3? Perdón, es hasta el 16, ¿cierto? Hasta el No, 20. estamos hasta el 20. Recuerda que son según las casillitas de la tabla. Hay que escribir en todas las casillas del cuaderno que hicimos. Voy a repetir la instrucción. Hay 20 versículos y 20 casillas. Si en el versículo 1 identificamos algo que vamos a hacer, vamos a escribirlo. Si nos dicen algo que no debemos hacer, lo escribimos en el otro lado. Pero si no nos dice nada de no hacer, no lo hacemos, pues lo dejamos en blanco. Listo. Y recordemos silenciar los micrófonos.
Último minutico. Ay, no, yo no acabo, no, perdón. Bueno, si van por el versículo 10, vamos bien. Si están en pareja con los esposos, más fácil todavía. Que está soltero, pues bueno, nos tocó solos. Muy bien. ¿Qué le parece si paramos ahí un momentico? ¿Listo? Igual, ay, por ahí ya uno ya terminó. Eso, súper que lo digamos por el chat, no encendiendo el micrófono, que aquí uno ya va leyendo. Muy bien. Bueno. Entonces, estudiando Efesios 5, eso que lo leímos en un momentico, ¿cierto? Pero les invito, como orábamos al principio, de que cada clase usted luego la pueda profundizar. Les invito a que luego la leamos bien, pero yo les voy a presentar como una tablita. No se van a poner a lo que vayamos a presentar hoy, a escribirlo así a la carrera, porque yo por el grupo les puedo compartir las presentaciones que se van a mostrar. Listo. La idea es que aprendamos. Entonces leímos, vamos entonces todos con la palabra ahí en Efesios 5, del 1 al 20. ¿Cierto? Y yo les voy a compartir por acá la tablita ya diligenciada, pero como les digo, no es que usted diga, ay, mira, no la quiten, no la borren, no. Entonces empezamos. Efesios 5, solamente Giselle me dice, por favor, si se está viendo la tablita. Sí se ve. Listo, gracias. Ahora sí empecemos. Dice, Efesios 5, versículo 1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Qué debemos hacer? Imitar a Dios como hijos amados. Sigamos, versículo 2. Y andar en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Qué debemos hacer? Andar en amor. Luego sigue, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. ¿Qué no debemos hacer? No a la fornicación, no a la inmundicia, no a la avaricia. Vamos para el versículo 4.
Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Entonces, no a las palabras deshonestas, ni a las necedades, ni a las truanerías. Y en el otro lado, sí a las acciones de gracia. Vamos para el 5. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo de Dios y de Dios. Entonces, ¿qué dice ahí? En el 5, no tiene herencia quienes, los que ya dijimos anteriormente, ningún fornicario, inmundo, avaro, eso ya lo habíamos escrito. Versículo 6, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No ser engañados por palabras vanas, no ser hijos de desobediencia. Versículo 7, no seáis pues partícipes con ellos. O sea, ¿de qué? No participar de todo eso que hemos visto, de todas esas palabras dirigidas no participar de todas esas inmundicias que hablan los que no tienen a Cristo. Versículo 8, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. ¿A qué nos manda hacer? Hacer luz en el Señor y andad como hijos de luz, en el otro ladito. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Fruto del Espíritu, bondad, justicia y verdad. El 10, comprobando lo que es agradable al Señor. Es comprobar lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Entonces, en un lado, reprender las obras de las tinieblas y en el otro, no participar de ellas. Versículo 12, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Entonces, es vergonzoso, ahí lo podemos poner aquí o en el otro lado, no hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Voy a ya seguir leyendo hasta el 20 para que ya lo otro lo terminemos después de la clase. Yo ya les indico cuándo. Dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Por último, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, ahora vamos a empezar con esta clase que hoy se titula Principios y Deberes. Recuerde que estamos en el módulo de Ética Cristiana y nuestro fundamento bíblico está en Efesios 5:1-20, que fue el que acabamos de estudiar un poco. Y hoy vamos a hablar específicamente de principios y deberes de un cristiano. ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Qué es lo que no debemos hacer? Obviamente quizás no vamos a abarcar todo, pero vamos a acercarnos un poquito porque recuerden que la palabra es la que nos indica a nosotros cómo debemos movernos. La clase primerita que yo les di de ética, yo les explicaba acerca de este mundo que está lleno de unas verdades que a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Son verdades muy relativas, son verdades que son acomodadas al estilo de vida, a la cultura, pero no están basadas en la palabra. Sin embargo, nosotros como cristianos tenemos que tener fundamentos firmes para que nuestra ética, es decir, nuestra forma de comportarnos, nuestra forma de conducirnos, de caminar y de obrar en este mundo sea una ética que refleje a Cristo. En un mundo donde hay tanto pantano en cuanto a las ideologías, que la verdad de Cristo nos mantenga blancos, que la verdad de Cristo nos mantenga intachables. La única forma en que un cristiano puede tener una ética correcta es a través de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios debe
poner en claro en nosotros varios conceptos, y por eso hoy vamos a hablar acerca de algunos principios y deberes. Lo primero que vamos a hablar para empezar a mirar los principios y los deberes de todo cristiano es si nosotros conocemos bien y sabemos qué es esto que vamos a ver aquí, el carácter de Dios. Si cuando usted dice, listo, yo creo en Dios, usted cree en un Dios con estas características, porque si usted cree en un Dios con estas características, si sabe que esta es la esencia de Dios, que este es el carácter de Dios en el cual usted basa su fe y su ética, entonces va a ser una ética firme. Lo primero es que debemos saber que Dios es supremo. Quiere decir que su posición no está por debajo de nada y está sobre todas las cosas. Otra característica de Dios es que es eterno. Él existe fuera del tiempo, no tiene ni principio ni tiene fin. Esas palabras las escuchamos mucho y es que Él es omnipotente. Tiene poder ilimitado sobre todo lo creado. Porque ahorita vamos a ver que una de las características también de su carácter es que Él es creador. Es omnipresente. Tiene poder ilimitado, omnipresente. Está presente en todo lugar. En todo tiempo y espacio. Es omnisciente. Conoce pasado, presente y porvenir, o futuro, pues como le podemos decir. También podemos decir del carácter de Dios que Dios es un Dios trascendente. Él trasciende este mundo material. Por eso su palabra no es en base al mundo. Y a veces nosotros vamos y nos movemos con el mundo. Y ahí es donde el cristiano empieza a distorsionar la ética, es decir, la forma de conducirse. Pero Dios es un Dios trascendente, Él trasciende este mundo material. Es inmanente. Inmanente quiere decir que Dios participa o interactúa con nosotros. No es un Dios ajeno, no es un Dios que está sentado en su trono sin contacto alguno con el ser humano, porque es su creación, somos sus hijos, y Él expresó, ustedes son mis amigos, cuando Jesús le dijo a sus discípulos. La relación de Dios con el ser humano no es una relación distanciada, lo único que puede distanciar esa relación es el pecado. Pero Dios por esto envió a su Hijo Jesús a morir a la cruz por nosotros, porque Él requiere y necesita esa relación con nosotros y nosotros aún más con Él. Es una relación que Él quiere tener con nosotros y por eso fue que nos creó. Nuestro propósito de tener relación con Él, de ser amigos, de ser familia. Sus hijos. Luego dice, Él es santo, es puro, justo y perfecto. Esa es la santidad de Dios. Creador, porque Él es el que ha creado todas las cosas. Y omnibenevolente, que es infinitamente bueno y amoroso. Ese es el carácter de Dios que lo podemos ver en toda la palabra. Ahora, si nosotros tenemos claro esto de Dios, también debemos tener claro cuál es la cosmovisión de los cristianos frente al mundo. ¿Cómo nosotros como cristianos, cuál es esa idea del mundo que tenemos como cristianos? Y la idea del mundo en nosotros, no estoy hablando del mundo refiriéndome al pecado, sino que estoy hablando de lo que nos rodea. Es que Dios fue el que creó el universo. Él es el que lo sustenta y Él es el que lo dirige. ¿Por qué es importante tener clara esta cosmovisión? Porque cuando nosotros entendemos esto, entonces estamos poniendo en el centro al que debe estar en el centro. Y el que debe estar en el centro es Jesucristo. Recuerden que el mundo con sus ideologías lo que está tratando de poner es al hombre en el centro de todo. Que el hombre se autorrealice, que el hombre pueda encontrar placer en lo que hace, que el hombre sienta esa felicidad, pero el centro de todo nunca va a ser el hombre. El centro de todo es Jesucristo.
Y como Jesucristo es el centro, Él también es nuestra meta. Si nosotros como cristianos lo vemos así, entonces esa cosmovisión del mundo va a cambiar, porque el mundo nos quiere meter una cosmovisión en la que usted es el que, perdón, en que las cosas giran alrededor de usted. Y por eso, entonces nosotros no aceptamos muchas cosas cuando nos sentimos que tenemos que morir nosotros para que crezca Cristo. Y lo otro es cómo se ve el hombre, y me encanta esta división que ustedes están viendo ahí. ¿Qué concepción cristiana se tiene del hombre? Primero, el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Eso nos debe quedar muy claro a nosotros. Y puso Dios en nosotros esa ética, esa forma de comportarnos conforme a Él, a imagen y semejanza de Él nos creó. Pero también la Biblia nos muestra cómo el hombre cayó en el pecado, cómo el hombre a través de una intervención malévola de Satanás cayó y permitió el mal en su corazón. Pero también cómo a través del sacrificio de Jesús, que desde antes fue establecido ese plan para salvarnos y rescatarnos, cómo el hombre puede ser redimido a través de la muerte de Cristo. Esa es la forma en que nos vemos. Y entonces aquí dice, la dignidad del hombre descansa, según la Biblia, en que es creado a imagen y semejanza de Dios. Pero la miseria del hombre es haber caído en el pecado. Sin embargo, el restablecimiento del hombre se encuentra en la cruz y la forma en que debe caminar en la palabra. Ya vimos entonces cómo como cristianos debemos ver a Dios, cómo como cristianos debemos ver el mundo y cómo como cristianos debemos ver la cruz y las escrituras. Esa es la única forma en que nosotros podamos decir, listo, entonces voy a establecer una ética cristiana correcta, no basada en mi verdad, no basada en lo que yo creo, ni mucho menos en lo que quiero saciar de mí, sino basada en Cristo como el centro de todo y la escritura como la que me dice cómo debo caminar. Hasta ahí vamos bien. Entonces, basado en eso, vamos a empezar a ver los principios. Y en esos principios vamos a tomar nota, ¿cierto? Pero recuerden, estas presentaciones se las podemos enviar al grupo. Lo importante es que hoy escudriñemos la palabra, porque como les he repetido desde el inicio, en la palabra es que está la forma en que nosotros debemos conducirnos. Así que vamos a ver algunos principios cristianos. Pau, perdón. Hola. Es que quiero decirles pues a los que están en la sala que la asistencia la pueden ir ingresando al grupo de WhatsApp de su tutor, ¿cierto? Les pedimos a los tutores que si tienen su grupo de WhatsApp cerrado, lo abran en este momento, por favor, para que los estudiantes puedan ingresar su asistencia con su nombre. Listo. Gracias, Pau. ¿Y cómo desde aquí ingresamos? Pues usted lo puede minimizar y abrir su chat y no sale de la reunión tranquilamente, usted lo puede minimizar. Si tiene alguna dificultad, ahorita entonces cuando finalice le escribe a su tutor que usted estaba, pero que se le presentó alguna dificultad para marcar la asistencia. Exacto. Muy bien. Listo, entonces vamos a escribir el nombre por el WhatsApp para que no se desconcentren. Y después de hacerlo, vamos a empezar a mirar algunos principios cristianos que debemos tener en nuestra vida muy claros. Y que usted diga, bueno, ese principio, yo sí me rijo por este principio. Cuando hablamos de un principio, son bases en las cuales algo es fundamentado, ¿cierto? Entonces, si vamos a hablar de principios cristianos, son cosas que son fundamentales para que nuestra vida cristiana pueda reflejar a Cristo. Así que cada uno de nosotros se va a evaluar, ¿cierto? Y al evaluarse, no es una evaluación para culparnos,
No es una evaluación para señalarnos, pero sí es una evaluación, como toda evaluación, para mirar cómo estamos, para mirar si lo estamos cumpliendo o no. El primer principio que vamos a ver es el amarillito que dice el principio de la nueva vida en Cristo, en Jesucristo. Nosotros tenemos que entender que al llegar a los pies de Jesús, nosotros dejamos la vieja naturaleza, que era una vieja naturaleza pecadora, y ahora tenemos una nueva vida en Cristo. El encuentro entre el pecador y Jesucristo hace que brote una nueva vida, donde el arrepentimiento es el principal protagonista de este principio en la nueva vida. Nuestro arrepentimiento tiene que ser un arrepentimiento genuino y no un remordimiento, de tal forma que la vida que vamos a llevar sea una vida nueva, porque el remordimiento lo que hace es que mi pecado se vuelva repetitivo y traiga sobre mí culpa, pero el arrepentimiento lo que hace es que yo encuentre una separación total del pecado y le dé la espalda por completo. Cuando yo me arrepiento, acepto el perdón de Dios y entiendo que en realidad ese pecado fue perdonado. A veces nosotros aceptamos el perdón, pero más adelante, como no fue un arrepentimiento, sino un remordimiento, y volvemos a fallar, ahí es donde no es una nueva vida, sino que es un remordimiento y un círculo vicioso que no nos permite caminar con autoridad. Así que el primer principio cristiano es una vida nueva, ¿cierto? Una vida nueva. Gálatas 2:20 dice, Gálatas 2:20 dice, Sí. con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. O sea que miren, yo estoy crucificado y ahora sí vivo, pero no vivo lo que yo quiero, sino que el que vive en mí es Cristo, y yo vivo por esa fe en el Hijo de Dios. Así que el primer principio cristiano es una nueva vida. Evaluemos si de pronto hasta el día de hoy nuestra vida todavía tiene cosas de la pasada manera de vivir. Y usted decía, ay, no, pues sí, porque bueno, yo primero me enojaba, ya no me enojo tanto, pero me sigo enojando. Entonces ahí tenemos que evaluar, ¿cierto? ¿Cómo está ese principio de esa nueva vida y qué es lo que tenemos que corregir? Porque como les dije, esta clase no es para señalarnos, pero sí es para revelar cómo están nuestros principios, porque si yo voy a ir a hablar de Cristo, tengo que modelar a Cristo. Y para modelar a Cristo, pues tengo que tener principios firmes. El segundo principio es el naranjadito, que dice el de andar bajo el control del Espíritu Santo y no bajo el control de la vieja naturaleza, es decir, la carne. No podemos decir que tenemos una ética cristiana correcta si la carne es la que dirige todas nuestras decisiones. Y muchas veces nosotros nos dejamos llevar por esta carne porque quizás el control del Espíritu Santo es débil en nuestra vida porque nosotros no le hemos dado ese lugar. Porque hemos permitido que la carne tome decisiones en cuanto a nuestros sentimientos, emociones y voluntad. Pero hoy es una noche para evaluar este principio. Y que usted diga, bueno, ¿qué me está dominando ahora? ¿Qué parte de mis reacciones, de mis respuestas, qué parte de mis hechos están revelando que la carne es la que toma la mayoría de las decisiones? Porque si este principio está firme, entonces su ética cristiana está firme. Pero si este principio tambalea, entonces su ética cristiana también va a tambalear. Romanos 5:5 dice, si quiere anota la cita y yo se lo leo. Romanos 5:5 dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Es el Espíritu Santo el que nos fue dado a nosotros. ¿Por qué perdernos el privilegio de tenerlo dándole protagonismo a la carne? Obviamente, la carne nos jala siempre al pecado,
pero nunca nos puede dominar, porque Dios nos dio las herramientas para que el Espíritu Santo crezca en nosotros. Bueno, el tercer principio que vamos a tratar aquí es el azulito, que dice, el principio de andar según, ese es el como el rosadito, el principio de andar según la voluntad de Dios, ¿cierto? La voluntad de Dios no está escondida, porque muchos pasan su vida cristiana buscando la voluntad de Dios sin hacerla y terminan viviendo una vida de desobediencia, porque en realidad no la quisieron ver. La voluntad de Dios no está escondida, la voluntad de Dios está en la palabra para aquellos que deciden obedecerla. Y un principio cristiano es andar según la voluntad de Dios. Los creyentes que tienen su fe fundamentada en Cristo saben en realidad y entienden que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, pero que obviamente va a chocar con ¿qué? Con el principio anterior, con lo que atacaba el principio anterior, la carne. La carne siempre te va a decir, no, esa no es la voluntad de Dios y quiero hacer mi voluntad. Entonces usted y yo tenemos que decir, bueno, Dios, ¿en qué me ha dicho que yo haga y quizás yo no lo he hecho? Dios, ¿a qué me ha movido a hacer y quizás yo no le he obedecido? Porque la voluntad de Dios no se parece a la mía y yo quiero hacer la mía. Pero si seguimos andando así, tarde que temprano, pues nos vamos a estrellar porque esto es necedad. Romanos, capítulo 12, yo se los voy a leer, ustedes lo escriben. Romanos capítulo 12, del 1 al 2, dice: Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo empieza este versículo diciendo? Presenten sus cuerpos como sacrificios vivos. Y es que renunciar a mi voluntad para hacer la voluntad de Dios es un acto de sacrificio. Es donde usted dice, no voy a hacer mi voluntad, sino la voluntad de Dios. Quizás Dios te está mandando a restaurar algunas relaciones familiares. Como yo les ponía el ejemplo en la clase pasada, quizás Dios te está mandando a enfrentar algunos malos hábitos que tenías. Quizás Dios te está mandando a hablarle a alguien de Él. Y muchas veces nosotros decimos, no, porque ponemos nuestra voluntad, nuestro confort, nuestra comodidad por encima de esa voluntad. Entonces, ¿cómo está ese principio? Seguimos ahora sí con el azulito que dice el principio de andar en amor. Romanos 13, yo se lo leo, del 8 al 10 dice. Romanos 13, del 8 al 10 dice, no debáis nada a nadie, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Quizás uno dice, pues es muy fácil andar en amor, pero ¿cuántas veces frente a las reacciones, frente a las emociones, la ira, el enojo, cuántas veces nosotros nos quitamos de ese camino de amor? ¿Cuántas veces nuestros malos pensamientos, palabras, acciones niegan ese camino de amor? ¿Cuántas veces el rencor, la murmuración, el chisme están afectando ese camino de amor? Y entonces no debemos al otro amor. Más bien, a veces creemos que el otro es el que nos debe a nosotros. Y más cuando hay una situación en la que nosotros tenemos que mostrar el amor de Cristo, pero en lugar de mostrar el amor de Cristo, preferimos buscar venganza frente a una situación X. Pero nosotros tenemos que entender que la palabra nos manda a el amor como la deuda principal. No le deba a Flamingo, no le deba a cualquier otra almacén,
débale al que está a su lado amor. ¿Y cómo es deber? ¿Qué pagar un banco si usted no paga? Empiezan a llamarlo, ¿sí o no? Empiezan a escribirle. ¿Qué tal que usted vea al hermano y diga, ay, tengo una deuda con él de amor? De igual forma que uno ve una deuda en otros lados, ¿cierto? No se lo saca de la mente. Entonces, que usted diga, ¿qué puedo yo hacer o qué puedo corregir de mi forma de andar y caminar para que yo pueda cumplir este principio de andar en amor? ¿Qué reservas en mi corazón estoy dejando que no me permiten vivir a plenitud este principio de andar en amor? ¿Qué rencores o qué resentimientos, qué cosas estoy permitiendo en mi corazón que no me permiten andar en este principio de amor? El otro principio que sigue es el verdecito oscuro, el verde oscuro, porque hay otro que es como agua, que dice el principio de buscar el bien y la edificación de los hermanos en Cristo. Oiga, yo leí algo aquí que me confrontaba mucho y dice, la conciencia del hermano es más importante que mi libertad. A veces nosotros estamos o nos creemos lastimosamente porque llevamos 5, 10, 15 años. A veces nos profesionalizamos en este camino de la palabra de Dios y nunca es así. Pero en medio de ese discurso de religiosidad, muchas veces herimos al que apenas está conociendo al Señor. Y este principio de buscar el bien y la edificación habla de todo el proceso y de todos los hermanos que vienen a los pies de Jesús, los que empiezan a conocerle, los que ya llevan muchos años, cómo nosotros buscamos el bien y la edificación de los hermanos sin pasar por encima de ninguno, cómo nosotros buscamos que el hermano que está a mi lado siempre sea edificado con las palabras que yo digo. Primera a los Corintios 8, del 9 al 13, dice, yo se los voy a leer, primera a los Corintios 8, del 9 al 13, dice, si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero de los débiles. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia contra Cristo, pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré jamás para no poner tropiezo a mi hermano. Y aquí tenemos que, ay, ¿cómo así? Entonces ya no puedo comer. No se trata solo de la comida, se trata de cómo yo me comporto frente a los demás. Si soy, mi testimonio de edificación o mi testimonio hace que la fe del que apenas está llegando mengue y tambalee por culpa de que a veces somos y nos creemos profesionales en la fe cuando no es así. La palabra siempre nos advierte, mire el que está firme, que no caiga. Y mi forma de ver, ay, aquel hace esto para el Señor. Y yo no puedo juzgar lo que él hace para el Señor, porque entonces no estoy sirviendo de edificación. Bueno, volvieron los perros, hermano, pero bueno, es que yo vivo en un edificio como es de 10 perros. Bueno, seguimos. Otro principio. El principio de andar con buen sentido. El principio de andar con buen sentido. ¿Qué quiere decir eso? Un entendimiento renovado. Un entendimiento renovado. Recuerda lo que leíamos ahorita en Romanos 12. Renovar nuestra mente. Renovar nuestra mente, pero no es renovar nuestra mente, acomodarnos al mundo, para nada. Cuando nos habla de renovar nuestra mente y de andar con buen sentido, es andar con discernimiento. Entendiendo, como veíamos al principio de esta clase, pues hace unos 20 días, que tenemos que entender los tiempos en los que nos estamos moviendo. Estamos en tiempos de unas verdades relativas y si nosotros tenemos una mente
renovada, pero renovada en Cristo. Es decir, con su palabra en nosotros, nuestra mente no se va a acomodar al mundo, pero va a saber responder en un mundo que niega la verdad. Por eso el principio de tener un entendimiento renovado no significa, entonces como el mundo hace esto, entonces yo lo tengo que hacer ya. El principio de tener un entendimiento renovado es que mi conocimiento y mi acercamiento con la palabra sea más, cada vez más, que yo pueda entender los tiempos, tener discernimiento y saber cómo caminar en este mundo. En la palabra nunca habla de el vapor, por ejemplo, y el vapor es un nuevo y moderno y moderna adicción. Y entonces, como en la palabra no habla acerca del vapor, entonces yo esto yo como la palabra no lo dice, entonces yo veré qué puedo hacer. No. Entonces, cuando nosotros no tenemos un entendimiento renovado, nosotros no vamos a saber cómo atacar o cómo responder mejor a lo que el mundo ahora le llama verdad. Recuerden que hablábamos de verdades relativas, es decir, lo que para el mundo es verdad según su cultura, su forma de ver la vida, pero Dios es la verdad absoluta y su palabra es la verdad absoluta. Y cuando mi entendimiento es renovado, según esta verdad absoluta, yo sé y tengo discernimiento para caminar y para no dejar que mi mente pues, gire al ritmo del mundo, sino que yo gire siempre al ritmo de la palabra. Amén. Bueno, no vaya a decir amén porque prenden el micrófono, pero es que no. Pero vamos bien. Listo. Ahora les tengo otro trabajito, porque la idea es que ustedes también allá en sus casas hagan. Entonces, vamos a ver otro principio, pero quiero que lo construyamos entre todos. Y les voy a poner acá, le llamé a este momento de escudriñar. El principio es acerca de cómo andar en la iglesia, entre los demás, como cristianos, porque nosotros somos una congregación y como congregación, cómo nos debemos comportar, andar en la iglesia, como familia, ¿cierto? Entonces les voy a hacer la siguiente propuesta. Ahí tienen unas citas. ¿Qué les parece si ustedes empiezan a buscar algunas citas y empiezan a sacar rápidamente algunos principios de cómo andar en la iglesia como cristianos? Y les voy a dar unos 10 minuticos. Pueden usar el celular para buscar las citas, la Biblia, igual solamente estamos en el Nuevo Testamento. Entonces ahí no se van a demorar mucho. Y van buscando esas citas y ahí me van a decir, bueno, en esta cita, este principio. Y ahorita les va a permitir a ustedes que les gusta tanto abrir el micrófono, que lo abramos un momentico para participar. Ay, pero la quité, ¿cierto? Ya la voy a poner, ya la pone. No la quite. Listo, entonces hágale pues. Vamos a sacar los principios que hay en esos pasajes. Ay, no, es tan largo. Está muy largo, la escuché. No, pero es que está muy largo, no alcanzo a leer ligero. No tiene que leer ligero, coja cualquiera. Es que no tienen que hacerlos todos. Coja algunos y lo va haciendo. Y bueno. apague el micrófono, pues, para que los demás se concentren. Bueno.
Bueno, les cuento que no, que yo soy la que les voy a activar el micrófono para participar. O sea que todos debemos estar haciéndolo, ¿listo? Nadie se me va a distraer porque como dijimos, todos estamos aquí en la clase. Entonces voy a coger por acá la lista y a Dedocracia le prendo el micrófono para que nos comparta uno de los que hizo. Profe Paula, Señora. yo en Romanos 12:3-13 saco esta resolución. Es importante tener una pero buena... hermanita Bella, ahorita, primero hagámoslos todos y yo ahorita ya les indico cuándo participamos. Bueno. Ok, bueno, listo. Aproveche para hacer otro también, porque no solo uno, hagámosle varios. Como yo les voy a pasar las citas bíblicas porque les voy a pasar esta presentación, entonces no se afane a escribir todas las citas bíblicas. ¿Listo? Coja por ahí unas 2, 3 o 4 que usted quiera por si le pregunto. Un minutico.
Listo, entonces al grupo de WhatsApp en el que usted está, yo acabo de enviar esta imagen porque como la voy a quitar un momentico mientras participamos, por si usted quiere seguir viendo pues como ahí las citas. Entonces la voy a quitar ya para que participemos algunos y podamos avanzar. Bueno, entonces... Listo. Listo. A ver, acuérdense que yo les voy a preguntar. Paola, a mí no me ves porque no tengo la cámara prendida. No se me preocupe. Recuerden que no todos nos vemos, pero todos estamos aquí. Listo. A ver, por acá, le voy a preguntar a Liliana Pineda. Solo Liliana desactiva el micrófono, ¿listo? Solo Lili. Eso. Cuéntanos pues cuál leyó y cuál principio descubrió ahí de cómo debemos comportarnos como iglesia. No tengamos concepto de nadie, no tengamos mal concepto de nadie. ¿Qué cita fue? Romanos 12, 3 al 13. Romanos 12, del 13 al 13, ¿qué dicen? Pues eso es lo que yo conseguí ahí, 3. Ah, 3. 12 del 3 al 13. Listo. Muy bien, no tener ningún concepto malo de nadie. Listo, gracias Liliana. Señora bendiga, ya puede desactivar el micrófono. A ver, por acá. Lina Osorio. Presente. ¿Qué otro principio usted sacó? Y de la cita, porfa. Bueno, está en Tito 2, en el versículo 12, que dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Entonces, en ese orden de ideas, el principio sería, pues, vivir sin impiedad, sin deseos mundanos, y en su lugar, pues vivir sobria, justa y piadosamente. Muy fácil, ¿cierto? Está ahí muy claro. Muy bien, muchas gracias. Sigo por acá. A ver, ay Dios mío. Todos debieron haber hecho la tarea. A ver, Aleja Hernández. Alejandra Hernández. Presente. Yo escogí Filipenses 2, del 3 al 4. ¿Y qué principio sacó de ahí? Que seamos humildes y velemos por los demás. Muy bien. Listo. Vamos por otro. Gracias, hermana. Mire pues, ¿para qué estamos haciendo eso? Para que entendamos que la palabra es la que nos está diciendo cómo debemos andar, ¿cierto? No soy yo, no lo estoy sacando yo. A ver, por acá. Andrés Osorio. ¿Dice Andrés Osorio? Sí. ¿Hay un Andrés Osorio? Andrés Osorio o Marcela, que somos dos. ¿Cuál de los dos? Por dale tú. Ah, es que amor, dale, no, hágale usted, Andrés. Un caballero. Bueno, hágale nosotros, pues. de los que escogimos de pronto que no han mencionado, es Primera de Corintios, del capítulo 5, versículo 11. Y el principio es que debemos saber con quién nos estamos juntando, para que no nos desvíe del camino. Ajá. Y ese versículo es muy teso, ¿cierto? Más bien que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano, fuese fornicario, avaro, idólatra o maldiciente, borracho, ladrón
con el tal, ni aún comáis. ¿Y las veis? Muy bien, sigo por acá. Carlos Osorio. Presente. Efesios 4 del 1 al 5. Yo encontré varios principios. Ajá. Yo encontré varios principios. Llevar una vida digna del llamado que Dios nos ha hecho. Ser humildes, amables, pacientes, tolerantes, pacificadores y unidos en Cristo. Muy bien, le sacó provecho. Y ustedes vieron todos los versículos que había en esa imagen, ¿cierto? Dios nos está indicando que su palabra es la verdad absoluta que nos dice cómo debemos comportarnos en la iglesia, cómo debemos comportarnos con los hermanos, cómo debemos comportarnos con nuestras autoridades, que eso es lo que vamos a ver más adelante, cómo debemos comportarnos en nuestra casa. O sea, la palabra es la verdad absoluta que revela la ética cristiana, que es la correcta. Así que ninguno de nosotros puede decir, no sé cómo, porque la palabra está para todos. Y así como prendieron el micrófono hoy para participar, también lo pueden hacer para orar a las 4 de la mañana. ¿Cierto? Porque también ahí nos edificamos los unos a los otros, ¿sí o no? Y el último. Por acá, a ver, yo veo. Juan Felipe Saavedra. Hola, Pau, Cristina. Gálatas 6, Cristina. 6 del 1 al 10. Restaurar al hermano, cuidarse de no ser tentado, ayudarse los unos a los otros con las cargas, examinar mi propia conducta, cargar con la responsabilidad, recibir instrucción de la palabra y compartirla, sembrar para agradar al Espíritu, hacer bien a todos, en especial a los de la familia de la fe. Es así, ¿cierto? En especial a los de la familia de la fe. Y por último, por aquí, dije que este era el último, pero voy a sacar a otro, porque es que ahí teníamos muchos, ¿cierto? Muchos versículos. El último voy a sacar por acá a Víctor. Víctor. No está Víctor, es un infiltrado. Víctor Chaverra. Véalo ahí, véalo que sí. Bueno, usted cuéntenos el último. Compartiendo para las necesidades de los santos, ofrendando y siendo buenos hospitalarios. Ajá. Muy bien. O sea que nos manda a compartir para las necesidades de nuestros hermanos y a veces nosotros somos un poquito indiferentes con el hermano que necesita, ¿cierto? Pero si somos tacaños con las ofrendas que son para Dios, que todo lo ve, entonces ¿cómo seremos para el hermano del lado, ¿cierto? Tenemos que corregir esa parte. Y eso que todavía no hemos llegado a los deberes en la iglesia, pues frente a nuestras autoridades. Así que yo hoy solo quiero con esta parte de esta clase invitarles a que cada vez que usted se acerque a la palabra, entienda primero que Jesucristo es el centro, porque muchas veces nos acercamos a la palabra buscando una promesa. Muchas veces nos acercamos a la palabra, ay, no voy a ir a Salmos, porque en Salmos el Señor consolaba mucho a David y yo ahora necesito consuelo y de pronto lo que usted necesita es corrección, porque a veces vivimos y sufrimos las consecuencias de nuestras decisiones, ¿cierto? Pero entonces si nos acercamos a la palabra, sabiendo que Jesucristo es el centro de todo y la verdad absoluta en un mundo que afuera dice tener miles y miles de verdades distorsionadas, entonces usted y yo vamos a poder saber cómo caminar, cómo andar y cómo aplicar la ética cristiana. Pero empecemos a ver la palabra con Jesucristo como el protagonista. Empecemos a ver la palabra como para mí lo que debo cambiar para agradarlo a Él, no lo que yo necesito para sentirme consolada solamente, no lo que yo necesito para sentirme un poquito mejor, no lo que yo necesito para sentirme tranquilo, no, yo es lo que necesito conocer de Él, que el conocimiento de Jesucristo me va a llevar a mí a una vida confiada, como veíamos en el primer punto. Entender el carácter de Dios me va a llevar a mí a tener una ética cristiana correcta y a vivir una vida que refleja a Cristo.
Amén. Bueno, vamos a dejar hasta aquí y ahora les voy a explicar cómo va a ser la actividad de la tarea de esta materia con respecto al audiolibro que yo les había explicado que íbamos a tener un audiolibro. Resulta que por los grupos se les va a enviar el audiolibro, perdón, hasta el capítulo 5. Vamos a leer por capítulos, vamos a escuchar por capítulos. Pero recuerden que el que lo quiera adquirir está en la librería, ¿cierto? Porque es muy bonito. Pero si usted lo quiere escuchar, vamos a enviar por los grupos el audiolibro hasta el capítulo 5. Usted va a leer, va a escuchar, va a tomar notas si quiere, si hay frases que a usted lo marquen, le hablen, el Señor le hable a través de ese libro porque es maravilloso. Entonces usted va a tomar atenta nota, pero lo que se va a calificar no es la nota es para usted, para edificación suya. Pero el día miércoles se va a enviar unas preguntas acerca de esos 5 primeros capítulos. Son preguntas aplicativas, pero que si usted no ha hecho la tarea de escuchar el libro, no las va a responder enfocadamente. ¿Sí me hago entender? Es necesario hacer el ejercicio de escuchar los capítulos y que podamos responder al taller que se va a enviar. Pero primero se les va a dar el espacio para que lo escuchemos. Como es un audiolibro, usted puede escucharlo mientras va en el metro, en su trabajo. No hay una excusa aquí, pues, para que usted diga que no va a hacer la tarea, ¿cierto? Entonces, yo se las envío y ya usted le da play y ahí escucha los 5 primeros capítulos de este audiolibro que vamos a estudiar. ¿Hasta ahí todo claro? Entonces, si tienen alguna duda, igual por el chat la pueden hacer, por el WhatsApp la pueden hacer a sus tutores, a sus maestros. Ellos nos preguntan o si me escriben también yo les explico, pero que podamos todos hacer esa tarea. Más que por ser una tarea, es por lo edificante que es este maravilloso libro que nos va a enseñar acerca de la verdadera sujeción a las autoridades, la obediencia y cómo nosotros debemos reflejar a Cristo en la forma en que caminamos, que es lo que estamos hablando aquí. Vamos a orar entonces para terminar. Recuerden que ya para ustedes personalmente se llevan varias cositas. La primera, terminar de hacer el cuadro de la tabla que vimos al principio. Y la segunda, terminar de ver los principios de un cristiano con los hermanos, que ahí les demandé la imagen a los grupos. Eso es personal. Usted lo hace y usted aprende, usted crece y juntos avanzamos. Señor, en esta noche te damos gracias porque eres un Dios bueno. Gracias porque nos hablas y nos dejaste tu palabra. Señor, en este mundo, Señor, donde cada persona, Señor, hace lo que bien le parezca sin reconocer la palabra, tú nos has llamado a nosotros y nos has mostrado tu verdad, la verdad que hace libres, verdaderamente libres a las personas, tu verdad absoluta que está en las Escrituras. Ayúdanos, Señor, a que nosotros podamos caminar conforme a las Escrituras. Ayúdanos, Señor, a que nosotros podamos caminar como hijos de luz, Señor, en este mundo lleno de tinieblas. Señor, deja que nosotros podamos escuchar tu voz, Señor, cuando hagamos o terminemos de hacer esta tabla. Deja, Señor, que nosotros podamos escuchar tu voz, Señor, en lo que tenemos que cambiar. Mira qué principios de nuestra vida, Señor, no están firmes o están flojos. Mira qué cosas en nuestra vida tenemos que corregir. No queremos seguir justificando nuestro pecado. No queremos seguir siendo cristianos que no viven una ética cristiana correcta. Queremos ser cristianos genuinos, intachables, con errores, sí, pero con un corazón dispuesto para ser corregido y moldeado por ti. Señor, ayúdanos a ser esos que caminan conforme a tu verdad. Señor, como nos han enseñado en nuestra iglesia, Señor, en la que tú nos plantaste. Señor, la palabra es parte de nosotros, Señor, es nuestra vida. Que nosotros podamos hacer el plan lector, Señor, y allí descubrir que tú en cada versículo, Señor, hablas a nuestro corazón y nos indicas qué hacer,
cómo reaccionar. Señor, perdónanos si hemos tenido una relación distante con la palabra o si la hemos usado para buscar nuestro propio beneficio cuando el protagonista eres tú, Jesús. Ayúdanos a entenderlo así, a buscar la verdad de tu palabra sabiendo que tú eres el centro de todo y nuestra meta, Señor, también, y que nuestra vida pueda reflejarte cada día en el trabajo, en la familia, en donde quiera que nosotros vayamos, podamos ser como tú. Corrígenos y haznos sensibles a tu voz. Señor, que cada día tu Espíritu Santo esté ahí para decirnos qué y cómo y qué corregir, cómo hacerlo, Señor, a través de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, les dejo con la maestra Isa. Bueno, muchas gracias, Pau, por la enseñanza. ¿Alguien iba a hablar? No. Yo, amiga, buenas noches a todos, a los que no había saludado. No sé si de pronto fue que no puse atención o Paola nos dice que el miércoles se envían esas preguntas y se recogen ¿cuándo? ¿O a través de qué medios se recogen? ¿Sí me escucharon? Sí, te escuchamos. A ver, Pau, que nos conteste. O se nos quedó como, o se me quedó a mí tildada, no sé. Sí, a mí también se quedó tildada. Esperemos un momentico. Sí. Pena. Qué pena la sacó para a preguntar. ella, sí. Espérate, El libro que la de sacó. audio lo van a vender en la librería. El libro de audio lo van a vender en la librería de la iglesia. Sí, hermana Olga, lo van a vender ahí. Usted lo puede encargar. Es un libro pequeño. Listo. Bueno, mi hermana, Sí, de pero pronto. como esta semana, pero quiero comprarlo. Me parece muy bien. Sí, hágale tranquilita. Vamos a enviar otra vez el audiolibro. Vamos a enviar las preguntas y yo le pido el favor a Pau que ella envíe un audio de pronto explicando cómo. Ya llegó, Pau. Ay, Pau, yo tenemos una pregunta. Nos habían sacado, fue que me sacaron. Sí, señora, no le escuché la pregunta porque... Amiga, no. ¿Sí la escuchó? No. Bueno, tú dices que envías el miércoles las... ¿Qué medios se recogen o cómo vamos a hacer para la calificación de esas preguntas, de esas respuestas más bien que ellos van a dar a esas preguntas? Ya eso lo cuadramos con la maestra Isa por el grupo de tutores y ya cada tutor le informa a los estudiantes cómo se va a recoger el taller. Ok, listo, gracias. Listo, mis amados. Les agradezco mucho la asistencia. Si hay algún inconveniente, pues hablan con su tutor. Y para las personas que no asistieron, pues vamos a compartir la grabación. Listo, para que envíen las evidencias hasta hoy es lunes, hasta el miércoles, hasta el jueves en la mañana vamos a enviar evidencias de las personas que vamos a enviarles la grabación para que los tutores lo tengan presente. ¿Listo? Bueno, buenas noches para todos. Gracias. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Bendiciones. Buenas noches. Gracias y feliz noche. Buenas noches.